Nunca, creo yo, nunca como antes en esta semana hemos escuchado una pregunta que se hacen, que se hace el mundo, que se hacen los políticos, que se hacen desde el presidente hasta el intendente, desde el presidente hasta el pueblo, no solamente a nivel intendencia, a nivel provincial, nacional, todo el mundo se hace esta misma pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este bicho que anda dando vuelta? ¿Qué hacemos con este virus que anda dando vuelta? Y ahí tenemos un montón de opiniones, cada uno desde su punto de vista, desde su formación que ha tenido, de su profesión, cada uno de los médicos, cada uno de los infectólogos, cada presidente, cada gobernador, trata de buscar la mejor forma de poder contestar esta pregunta. ¿Qué hacemos ahora? En este ¿qué hacemos? Está incluido que algunos apoyan la cuarentena, otros no apoyan la cuarentena. Unos quieren el tapaboca, otros dicen que el tapaboca no sirve. Otros dicen que hay que levantar y tener actividades económicas y otros dicen que hay que suspender toda actividad económica. Otros dicen hay que quedarse en casa y otros dicen hay que salir en casa. Vivimos no solamente a nivel nacional en la Argentina, a nivel mundial, un momento de incertidumbre, un momento de confusión, un momento donde la angustia, la inestabilidad, el no tener esperanzas, expectativas, llega al mundo a hacerse esta pregunta: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y este es un desafío que hacemos ante este enemigo invisible, este enemigo que es poderoso. No solamente es poderoso, es un enemigo que ataca y mata. Ha matado a miles de personas en el mundo. Ha matado y quiebra familias, quiebra economía, ha quebrado hogares, ha quebrado economías, ha quebrado un montón, ha quebrado la salud, ha quebrado la vida. ¿Qué hacemos? Ahora, hay una realidad, hay que enfrentarlo. No queda otra. Ante esta pregunta está relacionada una respuesta: hay que enfrentarlos. ¿Y cómo enfrentamos nuestras dificultades, nuestros enemigos, aquellos que somos cristianos en nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando vivimos momentos de incertidumbre, cuando vivimos momentos de confusión, cuando vivimos momentos de angustia en nuestra vida de cristianos, cuando vemos que de la noche a la mañana se produzca un cambio en nuestra vida? Aquello que teníamos estable, aquello que teníamos firmes, ya no está. El trabajo, la familia, dificultades en el hogar, quizás en el matrimonio, en la profesión, en nuestros... De golpe a la mañana, del día a la noche, todo cambia. Y sale esta pregunta en nuestra vida: ¿qué hacemos? Y quiero compartir con ustedes un pasaje en la palabra de Dios. Vamos a ir a Segunda Reyes. Es muy importante entender el contexto de esta lectura que vamos a tener hoy. Estamos en el libro de los Reyes. El mismo libro habla de reyes. Israel tuvo reyes, pero no aquel primer rey como Saúl. Se dividió el reino en el reino del norte y el reino del sur. Las 10 tribus de Israel al norte se llama Israel, con su capital en Samaria, y las 2 en el sur, el reinado de Judá con su capital en Jerusalén. Y en esta división, también confusión, y está dividido en esta grieta que tiene el pueblo de Israel. En el capítulo 6 de Segunda Reyes, el pueblo, Israel del norte, otra vez se encuentra en guerra. Otra vez está en guerra con un rey, el rey sirio. Dice el versículo capítulo 6 de Segunda Reyes, versículo 8. Dice que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta de qué hacemos? Fíjense que el rey de Siria quiere atacar a Israel. Y planea el rey de Siria emboscadas, sabiendo que el pueblo de Israel iba a pasar por ahí. Y cuando el rey de Siria va con la emboscada a atacar, el pueblo de Israel no está. Desapareció. ¿Cómo puede ser? Si estaba acá. Y cada emboscada que trataba el rey de Siria de atrapar
al pueblo de Israel, Israel no estaba. ¿Qué pasaba? Se hace esta pregunta. Y en el versículo 11 dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declarasteis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? El rey de Siria dijo, acá hay un espía. En mi reinado hay un espía, hay un soplón. Hay alguien que está declarando al rey de Israel todos mis pasos, todas mis tácticas de guerra. Hay alguien que en cada emboscada que yo trato de atrapar a Israel, se lo dice y no está, y se escapa, y se salva. Entonces el siervo del rey sirio, le dice, no, dice el versículo 12, es el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. El rey se entera que tiene un profeta de Israel que le dice de parte de Dios todo lo que hacía el rey de Siria para que Israel se salvara. Y ahí el rey de Siria se turba y dice, versículo 13, id y mirad dónde está Eliseo, ¿no? Para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Fueron a buscar a Eliseo. El rey de Siria fue a buscar y no fue solo, no fue un grupito. Fue, fíjense que, gente de a caballo y carros y un gran ejército. La Biblia aclara acá que los cuales vinieron de noche. Fueron de noche, cuando aquella ciudad de Dotán estaba dormida, tranquila, se había ido a acostar, nos imaginamos que Eliseo y sus criados se fueron a dormir, habrán orado, se fueron a descansar, y mientras ellos dormían en la tranquilidad de la noche, en la confianza, el enemigo empieza a rodear despacito, silenciosamente, la ciudad de Dotán. La rodea, la cerca, la sitia. ¿Qué es sitiar una ciudad? Es doblegar la voluntad del que está dentro. Es tratar de que la gente no salga ni entre de esa ciudad. Tratar de anularla, tratar de desactivarla en temas de tácticas de guerra. Desarmarla, doblegar su voluntad. Ellos iban a buscar a Eliseo. Pero vinieron de noche. ¿Nadie los escuchó? Nadie los escuchó. Pero fíjense que dice el versículo 15. Y se levantó de mañana, está hablando del criado que tenía el profeta Eliseo, y salió él que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad. Y me imagino el criado de Eliseo lavándose los dientes, mirando para afuera, y de repente ve la ciudad sitiada. ¿Qué pasó? Todo ese ejército, gran ejército, poderoso ejército del rey de Siria, gente de a caballo, gente de carro, estaba rodeando la ciudad, la habían sitiado, el peligro estaba bastante. Aquella seguridad con que se habían acostado a la noche, ahora ve el criado este cambio, tienen sitiada la ciudad de Dotán. Entonces su criado le dijo, y este es el pasaje, el texto para esta mañana, mi querida iglesia, Señor mío, ¿qué haremos? Señor mío, ¿qué haremos? No solamente la pregunta se hace el mundo hoy en día ante dificultades, en este caso el COVID-19, que ya un poco estamos cansados de escucharlo, pero es verdad, es un enemigo. Pero a veces cuando las crisis y los cambios llegan a nuestra vida espiritual, a nuestra vida material, a nuestra vida física, y de repente aquello que teníamos seguro a la mañana no lo tenemos. Aquello que estábamos a salvo a la noche, de repente de un día para otro, como dice la palabra, de un día para otro, en un momento, es todo diferente. Y aquel criado vio aquella mañana la ciudad de Dotán sitiada y le dice a Eliseo, Señor mío, ¿qué haremos? Era una realidad.
Estaba sitiada la ciudad, estaba cercada, estaba rodeada, no había forma de salir. Venían por Eliseo, venían por él. Los ojos de aquel criado veían la realidad. Y vemos que Eliseo, aquel hombre de Dios, que expresaba la voluntad de Dios, lo primero que dice Eliseo es: no tengas miedo. Eliseo veía algo que el criado no veía. Eliseo le dice: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El criado habrá dicho: ¿dónde están? ¿Dónde están? No tengas miedo. ¿Qué palabra que hoy escuchamos? El miedo. Aquel miedo que paraliza. Aquel miedo que nos lleva a la duda. Aquel miedo que nos desequilibra. Aquel miedo que nos desespera. Porque pensamos, el miedo es algo que el cuerpo natural lo expresa para evitar un peligro. El miedo. Estoy solo, yo no puedo, ¿qué hago? El criado se pensó: ¿qué hacemos ahora? ¿Qué haremos si estamos solos y la ciudad sitiada? El enemigo en la puerta. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nos pasan problemas o dificultades en nuestra vida de cristiano? Lamentablemente tenemos que decir que a veces tenemos los ojos del criado de Eliseo. Vemos la realidad y no vemos como Eliseo detrás de la realidad. La realidad uno no la puede negar, pero Eliseo tenía aquellos ojos de fe. Y en esos ojos de fe podía ver lo que el criado no veía. Y lo primero que le dice Eliseo al criado es: no tengas miedo. Lo primero que hay que hacer, hermanos, cuando vienen dificultades, problemas a nuestra vida de todo índole, es no tener miedo. El miedo es natural, ¿sí? Gedeón fue un hombre de miedos, pero ese miedo lo puso a los pies del Señor y siguió peleando aún con su miedo. Siguió firme aún con miedo. El miedo, aquel que paraliza, eso es lo que quiere el enemigo: paralizarnos, anularnos, desactivarnos, doblegarnos, que nos agarre la desesperación, el miedo, la depresión, la desconfianza. Eso veía aquel criado, pero Eliseo veía más allá, tenía los ojos de la fe. No tengas miedo, no tengas miedo. El Señor nos dice en esta mañana: iglesia, no tengas miedo. Y Eliseo le dice: porque más están con nosotros que los que están con ellos. Segundo, primero hay que enfrentar el miedo. Segundo, confiar en el Señor. Eliseo confiaba, esperaba enfrentar los miedos. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Confianza. Y tercero, oración. Un hombre de fe es un hombre, o una mujer de fe es una mujer que enfrenta, confía y ora. Eliseo oró y no le pidió que aniquilara a sus enemigos. No, le dijo que abras los ojos de aquel criado. Y cuando aquel criado abrió los ojos, vio gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. No lo podía ver antes, porque ahora lo vio. ¿Qué le faltaba? Lo que tenía Eliseo. A veces nuestros ojos en nuestra vida de cristiano no podemos ver, porque están tapados por el mundo, están tapados por la carne, están tapados por mi orgullo, están tapados por mi vanagloria, están tratados por un montón de cosas. ¿Y saben por qué es eso? Porque no tenemos una comunión con Dios. Unión la tenemos el día que hemos aceptado a Cristo. Y no la comunión que tenemos, esa común unión. Sí, todos tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Pero la comunión es aquella relación íntima, personal, que cada día, como hablaba Eliseo el viernes, cada mañana le busco, esperando, confiando, orando en el Señor.
Y Él me abre los ojos y me hace ver como Eliseo y aquel criado, aquella gente a caballo. Hermanos, no estamos solos, aunque Satanás trate de Satanás y el mundo y un enemigo muy poderoso en nuestra mente, nuestros pensamientos. Cuando aquellos que nos abate, que nos anula, que nos quita la mirada del Señor, aquella mirada de fe, que es aquella mirada que espera en el Señor, que confía en el Señor, que no se deja enfrentar por las cosas de este mundo, sino que las deja a los pies del Señor, orando. Podemos hablar toda la mañana y más del poder de la oración. Hermanos, tenemos esta herramienta maravillosa que es la oración. Es como sentarnos todas las mañanas, o acostarnos, queda mejor, en el diván del cielo y contarle al Señor nuestros miedos. Contarle al Señor nuestras expectativas, contarle al Señor nuestras aflicciones, nuestras dificultades. Y aquel que siempre nos escucha, que es poderoso, va a obrar para nuestra vida. A veces, aunque no lo entendamos, de caminos y formas diferentes, pero de todo y detrás hay un propósito para cada uno de nosotros. Quiero que compartamos un versículo más para terminar en esta mañana esta meditación. Hombres con ojos físicos. Qué diferente a aquellos hombres y mujeres con ojos espirituales, que ven más allá del problema, que ven más allá de las dificultades, que ven más allá de lo que nos está pasando. En todo hay un propósito. Vamos a la carta de Pablo a los Romanos. Romanos, fíjense lo que dice capítulo 12, versículo 12, dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Aquellos que nos están escuchando en esta mañana que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Aquellos enemigos que atacaban a Eliseo, que lo venían a buscar. Eliseo no le pidió al Señor. Si ustedes siguen leyendo aquí en Segunda Reyes, así como le pidió vista a su criado, le pidió que cegara los ojos de los enemigos. Y aquellos enemigos, cuando fueron a atacar, llegan a Eliseo y no lo ven. Y Eliseo los guía. ¿Y saben hasta dónde los lleva? Hasta Samaria. ¿Se acuerdan que hablamos que Samaria era la capital del reino del norte? Lo lleva a la misma presencia del rey de Israel, aquel poderoso ejército cegado. Llegaron y cuando se les abre los ojos, están en medio del pueblo de Israel, en la capital de Israel, delante del rey de Israel. Y el rey de Israel le dice: ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Y Eliseo le dice: no. Versículo 23. Preparen una gran comida, y cuando hayan comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Mi querido amigo que nos escuchas en esta mañana, Romanos capítulo 5, versículo 10 dice que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, sos enemigo de Dios. Romanos 5, 10 dice: porque si siendo enemigos, aquellos que una vez aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero una vez éramos enemigos de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Eres salvo? ¿Te reconciliaste con Cristo? ¿Aceptaste a Cristo como tu Salvador? En este mundo lleno de temor, lleno de miedo, nosotros que tenemos a Cristo, le pedimos hoy que nos abra los ojos de la fe para ver mucho más de lo que ven nuestros ojos físicos. Que podamos imitar
aquella fe de Eliseo, que podamos imitar aquel enfrentar el miedo confiando en el Señor y orando en todo tiempo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, dijo el Señor Jesucristo, creed también en mí. ¿Usted cree en Cristo como su Salvador? En la palabra, en la Biblia hay 365 veces que se repite la palabra temor, porque cada día de nuestra vida hay miedos que enfrentar, hay temores que nos acechan, pero si cada día estamos con Cristo, si cada día nuestra comunión con Cristo es firme, fortaleceos en el Señor siempre. ¿Cómo hago para enfrentar mis miedos? Aquellos que somos sus hijos. Vamos a Efesios capítulo 6. Dice, fortaleceos en el Señor siempre, ¿no? Capítulo 6, versículo 10. Y en el poder de su fuerza. Yo no tengo poder, pero el Señor batalla conmigo, vestidos de toda la armadura de Dios. Y lo podemos leer en nuestras casas. Pero fíjense lo que dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hoy estamos viviendo días malos. Y habiendo acabado todo, esto se termina, estad firmes. Hermano, hermana, ¿estás firme en el Señor? ¿Cómo anda nuestra comunión? ¿Cómo anda mi comunión con Dios? ¿Cómo anda mi fe? ¿Cómo anda mi confianza? ¿Cómo anda mi oración? ¿Cómo anda la comunión con la iglesia? Es verdad, hablábamos el otro día con un hermano de la fe, dice, esta epidemia va a traer resultados para la iglesia. Vas a ver gente, hermanos que no van a venir más. Y ya lo veníamos notando. Hermanos que no son ni fríos ni calientes, son tibios. Y esta circunstancia los va a alejar. Hermanos que ante este problema no se dejan intimidar, no se dejan intimar y van a doblegar sus fuerzas y van a seguir firmes en el Señor. Así que hermanos, oremos para que el Señor nos encuentre firmes, unidos, en comunión con Él, con los hermanos, enfrentando al enemigo, poniendo nuestra fortaleza en aquel que es nuestro Dios. No solamente enfrentarnos, no dejarnos intimidar. Segundo, confiando. Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, en el poder de Dios. Orando en todo tiempo y en todo lugar, como dice Pablo en su carta. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Mi querido amigo, ¿usted se ha reconciliado con Cristo? ¿Sigue siendo enemigo de Cristo? Me va a decir, yo no hice nada, yo no voy a atacar al Señor. Sí, está depositando su fe en una religión vacía. Está depositando su fe o su esperanza en su propia fuerza y se ve cansado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar, dice el profeta Isaías. En esta mañana Dios te pide que abras tu corazón, que la aceptes como su Señor y Salvador. La vida no va a ser más fácil aquí en la tierra, pero sí te asegura vida eterna, reconciliación y salvación. Pero en este mundo, mientras aguardamos llegar a aquel cielo prometido, vas a tener a alguien en quien confiar, que nunca falla, que siempre está a tu lado y que siempre te va a ayudar. Les dejo un ejemplo. El compositor y gran autor de una obra llamada El Mesías, no me acuerdo su nombre, pero sí el apellido, que es Händel. Alguna vez aquellos que somos o hemos estudiado piano, hemos tocado alguna obra, alguna partitura de este. Termina de escribir El Mesías, él criado en un hogar protestante, luterano. Termina de escribir su obra maestra El Mesías y se queda por una teóricamente mala praxis ciego. Y cuando va a escuchar aquella obra en el debut, en aquel lugar, escucha la obra ciego, aquella que había compuesto, y la frase de Händel fue: ahora que no puedo ver a los hombres, cada vez estoy más cerca de mi Señor y Salvador. Hermanos, que cada día estemos más cerca de nuestro Dios. Y amigo, si quieres estar cerca de Dios, acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga en esta mañana y finalizamos esta
meditación con una palabra de oración. Gracias, Padre, porque en esta mañana ponemos ante ti nuestros corazones, pidiéndote perdón, porque quizás en nuestra vida somos como el criado de Eliseo, no podemos ver con los ojos de la fe porque nuestra vista está tapada, nuestra vista está enceguecida por los deseos y las vanaglorias de la vida. Por eso te pedimos que nos perdones, te pedimos que tú nos hagas ver con los ojos de la fe aquellas dificultades o temores o miedos que nos vienen en nuestras vidas. Tú lo sabes. Padre, no te pedimos que los quites, sino que nos ayudes a enfrentarlos, que nos ayudes a el poder de tu palabra, fortalecidos en ti, poder enfrentarlos, poder confiar en ti, que tú estás en el control de todo, que tú sabes el propósito para cada una de nuestras vidas. Por eso ante ti oramos esta increíble herramienta que tenemos para contarte todas nuestras angustias y miedos, pero también a partir de tu palabra y la lectura, y tú nos ayudas a ver cada día cuál es tu voluntad. Y también a aquellos amigos que quizás nos escuchen por este medio, que hoy puedan aceptar a Cristo como su Salvador. Sin Cristo está perdido, está condenado, es enemigo de ti, Padre Celestial. Pero tú viniste al mundo para darle salvación y vida eterna, que hoy pueda aceptarle como Señor y Salvador de su vida. Padre, en tus manos ponemos esta palabra para que sea de bendición. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga y que tengan una hermosa semana.